Mi esposa me envió un mensaje de texto desde Maui. Acabo de casarme con tu socio comercial. Eres patético. Le respondí, genial. Luego abrí mi laptop. Ella pensó que esa palabra significaba que había terminado. No tenía idea de que sería el último error que cometería. Me llamo Raymond Colby. Tengo 54 años y construí todo lo que tengo con mis propias manos. Sin herencia, sin atajos, sin red de seguridad. Hace 22 años, fundé una empresa de distribución farmacéutica en una oficina alquilada del tamaño de un armario en el Bajo Manhattan. Hoy, esa empresa distribuye productos en 14 estados y emplea a más de 300 personas. No les cuento esto para presumir, sino porque necesitan entender lo que estaba en juego. Y necesitan entender que un hombre que construye algo así de la nada no lo hace siendo descuidado. Pero fui descuidado con una cosa. Dejé que la persona equivocada se acercara demasiado al fuego. Mirando hacia atrás, puedo rastrear exactamente dónde las cosas se torcieron. No la noche en que ella envió el mensaje de texto. Ese fue solo el momento en que el telón finalmente cayó. El verdadero comienzo fue el día en que presenté a Porche a Reed Calewa en una cena de empresa hace 3 años. Ella era mi esposa. Él era mi nuevo socio comercial, un hombre por el que había respondido personalmente, a quien había tutelado personalmente, a quien había ayudado personalmente a afianzarse en una industria en la que nunca habría entrado sin mi respaldo. Le estreché la mano esa noche y me sentí bien. Pensé que estaba construyendo algo duradero. Resulta que le estaba entregando las llaves del gallinero a un zorro y lo estaba señalando directamente hacia la puerta. Debí haber visto las señales antes. La pantalla del teléfono bloqueada que apareció de la nada. Las cenas con clientes que se extendían hasta la medianoche. La forma en que dejó de preguntar por mi día, no lentamente, sino como si se hubiera activado un interruptor. Lo noté. Siempre lo noté. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que un hombre que trabaja tan duro como yo no tiene derecho a exigir calidez constante en casa. Me equivoqué al convencerme de eso. Completamente equivocado. El mensaje de texto llegó un jueves por la noche. Estaba en mi oficina en casa revisando los informes trimestrales cuando mi teléfono zumbó en el escritorio. Lo levanté sin pensar. Era de Porche. Acabo de casarme con tu socio comercial en Maui. Eres patético. Por cierto, había una foto adjunta. Porche con un vestido de cóctel color crema, descalza en una terraza de hotel con vistas al Pacífico. Reed Calewa con un traje de lino, con el brazo alrededor de su cintura, luciendo como un hombre que acababa de ganar algo. Guirnaldas alrededor de sus cuellos, cielo rosa y naranja. La miré por un largo momento, no porque estuviera sorprendido. Algo en mi instinto se había estado preparando para un golpe durante meses. Estaba estudiando la imagen de la misma manera que estudias un contrato antes de firmarlo. Buscando los detalles, memorizándolos. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Luego tomé mi café frío, di un sorbo lento y volví al informe trimestral, leí 3 líneas más. Luego volví a tomar el teléfono y escribí mi respuesta. Genial. Lo envié. Volví a dejar el teléfono. Luego abrí mi laptop. Quiero ser claro sobre lo que sucedió en las siguientes 4 horas porque la gente siempre asume que un hombre en mi posición estaría tirando muebles o buscando una botella. No hice ninguna de las dos cosas. Lo que hice fue trabajar. El tipo de trabajo tranquilo y metódico para el que, sinceramente, me había estado preparando durante más tiempo del que me atrevo a admitir. Comencé con las finanzas. Nuestra cuenta de corretaje conjunta congelada. Su cartera de inversiones personales vinculada a nuestra oficina familiar marcada y suspendida bajo la cláusula de protección de activos conyugales. La tarjeta American Express Centurión compartida desactivada. Su acceso a la cuenta de gastos de la empresa revocado. Revisé cada elemento de la misma manera que reviso una lista de verificación de diligencia debida. Sin dudar, sin segundas conjeturas. A medianoche, había cambiado las cerraduras biométricas del ático. Su escaneo facial, perfil de huellas dactilares y acceso con llavero, todo purgado del sistema. Observé la pantalla de confirmación por un momento, luego seguí adelante. A la 1 de la mañana, llamé a mi abogado,
Douglas Farr, y le dejé un mensaje marcado como urgente. Luego abrí una carpeta en mi disco cifrado que había etiquetado 6 meses antes. La había llamado simplemente contingencia. No estaba vacía. Había comenzado a construir esa carpeta la semana que encontré un recibo de hotel en el bolsillo de su blazer. El que usó para una conferencia en Boston que su asistente más tarde dejó escapar que había sido cancelada. Un recibo. Eso fue todo lo que se necesitó para activar un interruptor en mi cerebro. Después de eso, dejé de reaccionar y comencé a registrar. Cuenta en la nube duplicada. Datos de ubicación cotejados. Registros de gastos auditados. 8 meses de documentación tranquila y paciente. A las 2 de la mañana, cada estructura financiera conjunta que habíamos construido juntos había sido asegurada o desmantelada. El ático era mío solo. Sus tarjetas estaban vacías. Me paré en la ventana de piso a techo y miré la ciudad. Manhattan a las 2 de la madrugada todavía zumbaba. Sirenas distantes, un camión de basura en algún lugar debajo, el parpadeo rojo de una luz de torre al otro lado del río. Presioné 2 dedos contra el vidrio frío y pensé en Reed Calewa, en el día en que respondí por él, en el apretón de manos. Luego me fui a la cama, no porque estuviera en paz, sino porque tenía trabajo que hacer por la mañana y un hombre que no duerme es un hombre que comete errores. No podía permitirme errores. No ahora. Me levanté a las 5:30 de la mañana siguiente. No porque pusiera una alarma. No he necesitado una en 20 años. Mi cuerpo sabe cuando el trabajo está esperando. Me duché, me vestí con un traje de carbón y preparé un espresso doble en la cocina. El ático estaba tranquilo de la manera en que solo los bienes raíces caros pueden estar tranquilos. Paredes gruesas, vidrio de triple panel. Toda la ciudad amortiguada a un zumbido bajo 40 pisos más abajo. Me paré en la isla de la cocina y abrí la aplicación de seguridad en mi tableta. Porsche había intentado entrar 2 veces durante la noche. 2 escaneos rechazados. Anoté las marcas de tiempo. 1:47 de la madrugada y 2:23 de la madrugada y las agregué a la carpeta de contingencia. Luego abrí el informe de auditoría forense que mi asesor financiero Tom Brearley había preparado 3 semanas antes a mi solicitud. Le había preguntado discretamente, diciéndole solo que estaba haciendo una revisión rutinaria de activos. Había hecho bien su trabajo. Lo que encontró no era rutinario. Porsche había contratado a un notario privado 8 semanas antes. Había intentado enmendar nuestros documentos de patrimonio conjuntos, específicamente para redirigir un bloque de propiedades inmobiliarias compartidas a un fideicomiso personal registrado bajo su apellido de soltera, Aldine. La enmienda no se había completado. Se había estancado en la etapa de presentación, probablemente porque necesitaba mi firma y había estado esperando el momento adecuado para presentármela bajo algún pretexto. Nunca tuvo ese momento. Me había movido más rápido. Dejé el informe y miré por la ventana. La ciudad comenzaba a aclararse por los bordes. Ese gris azul particular de las primeras mañanas de Manhattan que siempre he encontrado clarificante en lugar de sombrío. Hace 3 semanas, también había recibido una carta reenviada de nuestro apartado postal compartido. Un apartado postal que Porsche aparentemente había olvidado. Todavía lo revisaba. El sobre era de una oficina de precalificación hipotecaria en Sedona, Arizona. Dentro había una carta de aprobación preliminar para la compra de una propiedad. El prestatario listado era Porsche Aldine. El CEO solicitante era Reed Calewa. La dirección de la propiedad era una casa de 4 habitaciones en una comunidad cerrada en las afueras de Sedona. Habían estado planeando esto durante más tiempo del que me había dado cuenta. No fue un impulso, sino un plano. Fotografié ambos documentos, los agregué a la carpeta y envié copias a la oficina de Douglas Farr con una sola línea, revisión completa solicitada. Urgente. A las 7 de la mañana, mi teléfono zumbó. Era Douglas. Ray, dijo, saltándose cualquier saludo. Revisé lo que enviaste anoche y esta mañana. ¿Cuánto tiempo llevas guardando todo esto? 8 meses, respondí con calma. Una pausa. El intento de enmienda del patrimonio por sí solo nos da un apalancamiento significativo, combinado con la presentación de Sedona.
Esto es una desviación coordinada de activos. Premeditada. Lo dejé asimilar por un momento. La cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial es hermética, firmada, notariada, presenciada por 2 abogados independientes. El propio Víctor Aldine la revisó antes de la boda. Me permití una breve pausa. Su padre, él siempre creyó en hacer las cosas correctamente. Douglas hizo un sonido bajo que no fue exactamente una risa. Está bien, tendré una moción completa redactada al final del día. No la dejes entrar al edificio. Ella ya ha sido bloqueada, señalé. Después de la llamada, me serví un segundo espresso y me senté en mi escritorio. Abrí la sección secundaria de la carpeta de contingencia, la que en privado llamaba el archivo de Reed Kalewa. Lo que había reunido allí iba más allá de la traición personal. Tocaba el negocio. Hace 18 meses, había garantizado personalmente una línea de crédito para la expansión de Reed en el mercado farmacéutico del Atlántico Medio. $800,000. Mi nombre en el papel, mi reputación detrás de ello. Lo había hecho porque creía en la asociación. Lo que había descubierto 4 meses después a través de un contacto en una empresa competidora que lo mencionó de pasada durante una cena, fue que Reed había estado simultáneamente cargando una deuda personal de más de $1 millón. 2 sentencias civiles de disputas comerciales anteriores, un gravamen fiscal del IRS que había estado negociando discretamente. Había llegado a mí ya comprometido y no había dicho nada. Había usado mi garantía como un salvavidas mientras perseguía a mi esposa y planeaba una estrategia de salida con ella. Sabía todo esto desde hacía 4 meses. No había dicho nada. Simplemente lo había documentado y esperado. Abrí los datos de geolocalización de la cuenta en la nube de Porsche. 19 registros de ubicación superpuestos que la mostraban a ella y a Reed en los mismos edificios, mismos hoteles, mismos barrios en fechas en las que ella me había dicho que estaba en reuniones con clientes o fuera de la ciudad por trabajo. 19 veces en 14 meses. Había impreso el mapa. Cabía en una sola página. Lo doblé una vez y lo deslicé en la carpeta detrás de la carta de la hipoteca. Luego fui a la ventana con mi café y miré la calle. El tráfico matutino estaba aumentando. Un camión de reparto estaba parado en la esquina. La vida completamente indiferente a todo lo que sucedía en el piso 40. Mi teléfono zumbó de nuevo. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Señor Colby, mi nombre es Nikki Kalewa. La esposa de Reed. Creo que necesitamos hablar. Lo leí 2 veces. Luego respondí, sí, lo hacemos. Dejé el teléfono en el alféizar de la ventana y terminé mi café. Lo que Porsche y Reed habían imaginado que esto sería desde su lado. Una escapada limpia, un nuevo comienzo, un hombre dejado de pie entre los escombros. Se habían equivocado gravemente. Los escombros eran suyos. Me había asegurado de ello durante 8 meses. El golpe llegó a las 8:14 de la mañana. No del tipo tentativo. 3 golpes fuertes, del tipo diseñado para anunciar autoridad antes de que la puerta se abra. Todavía estaba en mi escritorio. Dejé mi pluma, me enderecé la chaqueta y caminé hacia la puerta principal sin apresurarme. 2 oficiales estaban en el pasillo, ambos uniformados, ambos con esa expresión particular. Los policías estaban cuando les habían contado una historia que a medias creían y habían decidido entrar con fuerza de todos modos. El de la izquierda era más corpulento, de unos 40 y tantos, con una mandíbula que parecía haber sido usada para dejar en claro algo 1 o 2 veces. El de la derecha era más joven, con ojos más agudos, ya escaneando el apartamento detrás de mí antes de que yo dijera una palabra. Señor Colby, dijo el más corpulento, así es. NYPD, tenemos una denuncia presentada contra usted. No mostró el informe, solo mantuvo una postura. Su esposa, Porsche Colby, ha alegado acoso financiero, incautación ilegal de activos y desalojo intencional de la residencia conyugal. Lo miré por un momento. Di un paso atrás y les hice un gesto para que entraran. Entraron. Los ojos del oficial más joven recorrieron la sala de estar. Las líneas limpias, los archivos apilados en la mesa de café,
la carpeta legal blanca sentada directamente en el centro como si la hubiera colocado allí exactamente para esta ocasión, lo cual había hecho. «Caballeros», dije, «¿quieren café?». El oficial más corpulento ignoró eso. «Señor Colby, su esposa alega que usted congeló sus cuentas y la encerró fuera de esta propiedad sin autorización legal. Eso es grave». «Ella sigue siendo legalmente mi esposa», interrumpí, manteniendo la voz tranquila. «Ella viajó a Maui y contrajo matrimonio con otro hombre mientras nuestra unión permanecía legalmente intacta y nuestros bienes conjuntos seguían siendo de propiedad conjunta. Aseguré esos bienes en consecuencia. Tomé la carpeta blanca y se la entregué. Todo está documentado, con fecha y hora, respaldado por nuestro acuerdo prenupcial, que incluye una cláusula de infidelidad completa revisada y firmada por 2 abogados independientes». El oficial más corpulento tomó la carpeta, no la abrió de inmediato, solo la sostuvo. «Ella tiene derecho a volver a entrar en el hogar conyugal», dijo el más joven casi demasiado rápido, como una frase que había ensayado. Me volví para mirarlo. «¿Lo tiene? ¿Bajo qué estatuto?» «Específicamente, cuando la escritura de propiedad está únicamente a mi nombre y lo ha estado desde que se compró». Dejé que eso se asimilara. Me gustaría escuchar la base legal antes de continuar. La mandíbula del oficial más joven se tensó. Miró a su compañero. Algo en esa mirada me molestó. Fue demasiado rápido, demasiado coordinado. A estos dos se les había informado sobre algo más que una queja doméstica. Alguien les había dicho sobre qué presionar. El oficial más corpulento abrió la carpeta. Observé sus ojos recorrer la primera página. El resumen del acuerdo prenupcial, el registro de activos, los registros de seguridad con fecha y hora de la noche anterior. «Esto es más documentación de la que la mayoría de los abogados civiles producen en una semana», dijo en voz baja. «Suelo prepararme», respondí. Pasó a la tercera página, el resumen de la auditoría forense que mostraba el intento de enmienda del patrimonio de Porche. Su expresión no cambió, pero sus hombros cayeron una fracción. El oficial más joven se inclinó para mirar, y por primera vez desde que llegaron, ninguno de los dos habló. Dejé que el silencio continuara. Finalmente, el oficial más corpulento cerró la carpeta y me la devolvió. «Señor Colby, esta queja fue presentada desde la jurisdicción de Hawái. Eso crea problemas inmediatos de aplicación de la ley para nosotros». Se aclaró la garganta. «Vamos a tener que remitir esto a la división civil». «Lo esperaba», dije, tomando la carpeta. «Mi abogado es Douglas Farr. Su información de contacto está en la última página. Estará disponible a partir de las 9». Se fueron 3 minutos después. Me quedé junto a la puerta cerrada por un momento, escuchando cómo llegaba y se iba el ascensor. Luego regresé a mi escritorio y tomé nota. Esos dos habían sido enviados a mí, la frase ensayada del más joven, la rapidez de su llegada. Alguien había hecho llamadas antes de que yo siquiera estuviera despierto. Porche o Reed o ambos. Habían esperado asustarme lo suficiente como para que me echara atrás y abriera el edificio. Habían tocado la puerta equivocada. Tomé mi teléfono y llamé a Roy en la recepción. «Roy», dije cuando respondió, «si alguien intenta entrar usando las credenciales de la señorita Colby hoy o se acerca a la recepción en su nombre, necesito saberlo inmediatamente». «¿Alguien?». La voz de Roy era firme y sin prisas, como siempre. Había hecho 2 turnos en Vietnam y después de eso pasó 30 años de pie entre el vestíbulo y los pisos superiores de este edificio. No había mucho que lo conmoviera. «Entendido, señor Colby», dijo. «Nadie pasa que yo no autorice primero con usted». Le agradecí y colgué la llamada. Luego fui a la cocina, preparé un espresso fresco y lo llevé a la ventana. La ciudad estaba completamente despierta ahora. Taxis, peatones, toda la maquinaria indiferente. La mañana había transcurrido exactamente como esperaba y el día apenas comenzaba. Quiero contarles cómo comenzó la carpeta de contingencia. No porque importe para el resultado legal. No es así, pero porque creo que dice algo verdadero sobre la diferencia entre un hombre que sobrevive a la traición y un hombre que es sepultado por ella. Comenzó con el bolsillo de un blazer.
Porsche había usado un blazer gris pizarra para lo que ella llamó una cumbre de estrategia de marca en Boston. Un evento de 2 días, dijo, al que tenía que asistir en persona. Llegó a casa el domingo por la noche, me besó en la mejilla, subió. Colgué su blazer en el armario del pasillo porque soy el tipo de hombre que cuelga las cosas en lugar de dejarlas amontonadas en las sillas. En el bolsillo interior, encontré un recibo doblado del Hotel Langham en Boston. Una habitación viernes y sábado por la noche, sin tarifa de conferencia, tarifa completa, el tipo de tarifa que un hotel cobra cuando una habitación se reserva sin ninguna afiliación a eventos. Me quedé en el pasillo por un largo momento. Luego doblé el recibo exactamente como lo encontré. Lo volví a poner en el bolsillo y colgué el blazer. No la confronté. Confrontar a alguien con un solo recibo es una pelea, no un ajuste de cuentas. Lo que yo quería era un ajuste de cuentas. Así que empecé a construir. En una semana, había duplicado discretamente su cuenta en la nube a través de un dispositivo compartido que ella había olvidado que todavía estaba vinculado a la red doméstica. Al principio no busqué nada dramático, solo patrones, entradas de calendario, contactos a los que llamaba más de una vez, su historial de viajes compartidos, que ella nunca había pensado en mantener privado. Durante las semanas siguientes, el patrón se aclaró. El nombre de Reed Kalewa apareció en fechas que coincidían con el viaje a Boston, y luego una y otra vez. Un recibo de restaurante un martes, me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Una recogida de servicio de automóvil desde una dirección en Tribeca que no era su oficina. Cotejé sus datos de viajes compartidos con su horario declarado durante 14 meses. 19 superposiciones confirmadas con los datos de ubicación de Reed. Imprimí el mapa. Cabía en una página. No dije una palabra. 3 meses y contraté a un analista forense financiero discretamente a través de un contacto completamente separado de mi red de negocios. Él encontró el intento de enmienda del patrimonio en 6 semanas. Porsche había contratado a un notario privado e iniciado los trámites para mover un bloque de nuestros activos inmobiliarios conjuntos a un fideicomiso personal bajo su apellido de soltera, Aldine. Necesitaba mi firma en un último instrumento. Había estado preparando el terreno para pedirlo, presumiblemente esperando un momento en el que pareciera relajado y desprevenido. Ese momento nunca llegó. 2 meses después de eso, la carta hipotecaria de Sedona llegó a nuestro apartado postal compartido. Reed Kalewa figuraba como CEO solicitante de una propiedad de 4 dormitorios preaprobada. La fotografié, la agregué a la carpeta, no dije nada, y luego mi investigador regresó con un informe de antecedentes de Reed Kalewa. El hombre por el que había garantizado personalmente $800,000. El hombre cuyo nombre ahora estaba en una solicitud de hipoteca con mi esposa, tenía más de $1 millón en deuda personal. 2 sentencias civiles de asociaciones anteriores que salieron mal. Un embargo fiscal del IRS. Había estado negociando discretamente durante 2 años. Había llegado a mí ya comprometido, ya bajo el agua, y usó mi garantía como una cuerda para salir mientras planeaba un futuro completamente diferente con Porsche. Recuerdo estar sentado con ese informe en mi escritorio un martes por la mañana, leyéndolo 2 veces, luego colocándolo en la carpeta y yendo a una reunión de las 10. No me salté la reunión. La dirigí porque eso es lo que haces cuando estás construyendo algo que vale la pena proteger. Sigues trabajando. Sigues pensando y te aseguras de que cuando llegue el momento, todo esté ya en su lugar. Cuando Porsche envió ese mensaje de texto desde Maui, tenía 31 documentos en la carpeta de contingencia. El mensaje de texto de Maui se convirtió en el documento 32. Sus 2 intentos fallidos de entrada esa primera noche se convirtieron en el 33 y el 34. Había comenzado como un hombre engañado. Había terminado como un hombre con un registro completo de cada movimiento que habían hecho. La diferencia entre esas 2 cosas no es el talento. Es la paciencia. Connor llamó a las 9:47 de esa mañana. Vi su nombre en la pantalla y contesté antes del segundo timbrazo. Papá, su voz era tensa, no de pánico. Connor no entra en pánico. Se vuelve preciso cuando las cosas van mal. De la misma manera que yo. Dime qué está pasando. Vi una foto en Instagram hace una hora. Mamá con un vestido de novia en Maui. Alguien la etiquetó.
Me recosté en mi silla. Lo que voy a contarte no es fácil de escuchar, pero necesito que lo escuches todo antes de responder. Pasé 8 minutos explicándole los hechos clave, el mensaje de texto, mi respuesta, el bloqueo financiero, los abogados, los documentos. No hice comentarios. Le di la información como le daría un informe a un colega, limpio, secuencial, completo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, no el silencio de la sorpresa, más bien como un hombre haciendo cálculos. Reed Kalewa, dijo finalmente. El nombre salió plano y deliberado. Sí. Cené con ese hombre 4 veces. Lo trajiste a nuestra mesa. Una pausa. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 8 meses, respondí. Silencio. Y escuché algo cambiar en su voz. Algo que sonaba menos a un joven de 24 años y más a alguien mucho mayor. Me llamó la semana pasada. Dijo que quería almorzar cuando regresara de su viaje. Pensé que era, no sé. Mamá siendo mamá. Exhaló. Ella iba a contármelo después, ¿no? Una vez que estuviera hecho, presentarlo como un hecho consumado. Eso sería consistente con el patrón, dije. Papá, su tono era directo ahora, como cuando ha tomado una decisión. Soy analista financiero. Sé cómo funcionan las estructuras de activos. ¿Qué necesitas de mí? Le dije que se mantuviera disponible, que se mantuviera en silencio y que dejara que Douglas Farr se encargara de la mecánica legal. También le dije algo que había estado esperando decir durante meses. El hombre que se casó con tu madre no construyó nada por sí mismo. Todo lo que tiene Reed Kalewa, lo construyó con credibilidad prestada y dinero prestado. La mayor parte prestado de mí. Eso va a importar en los tribunales. Con Nora asimiló eso. Usó tu garantía para mantenerse a flote mientras. Se detuvo. Su mandíbula debió tensarse porque su voz se volvió más baja. Está bien. Me mantendré cerca. Llámame si necesitas algo. Terminamos la llamada. Dejé el teléfono en el escritorio y miré la pared por un momento. 24 años y ya se comportaba como un hombre que había decidido exactamente quién quería ser. Al menos una cosa había hecho bien. Esa tarde, Porche intentó entrar al edificio por 4ª vez. Roy me llamó a las 2:15. Está en la recepción, señor Colby, dijo sin prisas. Dice que necesita recoger pertenencias personales. Tiene un caballero con ella. No el señor Kalewa. Alguien que no reconozco. Podría ser un abogado. No dejes que ninguno de los dos pase del vestíbulo, dije. Dile que el acceso para pertenencias personales debe gestionarse a través de mi abogado. ¿Tienes la tarjeta de Douglas Farr? Ya se lo dije, señor. No está contenta con eso. Me lo podía imaginar. Mantén la línea, Roy. Siempre lo hago, respondió. 20 minutos después, ella se había ido. Roy me envió un mensaje de texto con una sola palabra. Despejado, le respondí. Gracias. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Víctor Aldine, el padre de Porche, de 68 años, exfiscal federal, un hombre que había pasado 30 años defendiendo casos ante jurados y nunca había perdido la compostura en público. Su mensaje tenía 4 líneas. Raymond, me contactó la oficina de Douglas esta tarde. Quiero que sepas que estoy al tanto de lo que ha hecho mi hija. No voy a fingir lo contrario. Tengo algo que podría ser relevante para tu caso. Me gustaría reunirme. Lo leí 3 veces. Luego le respondí, mañana por la mañana, mi oficina, 9. Dejé el teléfono y miré la ciudad. Víctor Aldine no era un hombre que se comunicara sin una razón. Lo que sea que trajera a esa reunión, sería significativo. Había revisado nuestro acuerdo prenupcial antes de la boda. Lo había hecho porque creía en hacer las cosas bien, incluso cuando se aplicaba a su propia hija. Lo había respetado por eso entonces. Lo respetaba más ahora. Me serví 2 dedos de bourbon, la primera bebida que me había permitido desde el mensaje de texto de Maui, y me paré en la ventana. La ciudad se movía abajo, indiferente como siempre.
Reed Kalewa estaba en algún lugar de ella, probablemente creyendo que lo más difícil había quedado atrás. Porche estaba en algún lugar con sus tarjetas bloqueadas y sus intentos de entrada rechazados, probablemente diciéndose a sí misma que todavía tenía opciones. Ambos estaban equivocados. Lo más difícil para ellos apenas comenzaba. La gala de innovación sanitaria de Manhattan se celebró un jueves por la noche en un club privado en Midtown que olía a dinero antiguo y a flores frescas. Porche y yo habíamos copatrocinado el evento durante 4 años consecutivos. Su nombre estaba en la pared de donantes junto al mío, en letras doradas en relieve. Siempre le había encantado esa pared. Llegué solo, con el smoking de carbón que una vez me dijo que me hacía parecer dueño de la habitación. Lo usé deliberadamente. La noche comenzó con la coreografía habitual, cócteles, presentaciones, la cuidadosa navegación por una sala llena de gente que simultáneamente hacía networking y fingía no hacerlo. Me movía con facilidad. Este era mi elemento. Lo había sido durante 20 años. Estrechaba manos, intercambiaba palabras breves, mantenía una expresión agradable y una postura erguida. Los susurros comenzaron en los primeros 20 minutos. Capté fragmentos. Porche, Maui, alguien con quien trabajaba. No ralenticé mi paso ni cambié mi expresión. Que hablaran. En salas como esta, la información es moneda, y yo ya había gastado la mía estratégicamente. A mitad de la noche, durante la cena, me abordó un periodista que reconocí, un reportero financiero de una publicación de negocios que había cubierto nuestra empresa 2 veces en el pasado. Se acercó a mi mesa con una grabadora ya en la mano, lo que me dijo que no era una conversación casual. Señor Colby, dijo, apartando la silla frente a mí sin esperar una invitación. Esperaba obtener un comentario sobre los informes que circulan sobre su esposa y la ceremonia de Maui. Lo miré por un momento, luego dejé el tenedor, crucé las manos sobre la mesa y dije con una voz que llevaba lo suficiente para llegar a las 2 mesas más cercanas. Mi esposa tuvo una gran noche en Maui. Yo también. Volví a tomar mi tenedor. Eso es todo lo que tengo para usted. Se quedó sentado un segundo, sin saber si tenía una cita o un despido. Luego se levantó, asintió una vez y se fue. La mesa más cercana a mí se quedó en silencio durante exactamente 4 segundos. Luego la conversación se reanudó un poco más fuerte que antes. Por la mañana, ese intercambio habría viajado por todas las redes relevantes de la ciudad. Lo había contado. Después de la cena, la directora de relaciones con los donantes se acercó a mí con un portapapeles y una expresión cuidadosamente neutral. Señor Colby, dijo, para la actualización de la pared de donantes. ¿Listaremos ambos nombres este año? Tomé el bolígrafo que me ofreció, taché el nombre de Porche en el formulario y se lo devolví. Listado completo bajo Colby este año, dije. Placa individual. Ella tomó el formulario sin comentarios, aunque sus ojos registraron el momento. Me alejé antes de que pudiera encontrar algo que decir. A las 10:15, salí a la terraza para tomar aire. La ciudad se extendía debajo con su brillantez habitual y desinteresada. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Douglas Farr. Nevada revisó la denuncia. Jurisdicción denegada. No tiene nada de esa presentación. Más mañana. Lo leí una vez, guardé el teléfono en el bolsillo y miré el horizonte. Mientras yo alzaba mi copa en esa mesa, Porche estaba en algún lugar haciendo llamadas que no llegaban a buen puerto. La situación financiera de Reed Kalewa estaba a punto de convertirse en registro público a través de los expedientes judiciales que Douglas estaba preparando. Su plan de Sedona era una prueba en un caso que ella no tenía idea de que ya estaba completamente armado. Se había casado con un hombre que estaba endeudado por $1 millón y me llamó patético. Esa palabra no me había molestado entonces. No me molestaba ahora. Lo que Porche nunca había entendido. Lo que la gente como ella rara vez entiende es que el hombre más peligroso en cualquier habitación no es el más ruidoso. Es el que viene preparado. Terminé mi bebida, volví adentro y pasé los siguientes 40 minutos siendo la persona más serena en la gala, lo cual, como resultó, era exactamente lo que necesitaba ser. Llegó a mi oficina a las 10 en punto, lo que me indicó que no era el tipo de mujer que permitía que la pena la hiciera imprecisa. Nikki Calloway tenía 36 años, morena,
compuesta con la brutalidad de alguien que se mantiene unida por pura voluntad. Llevaba un abrigo de lana gris y un bolso de lona al hombro. Sin etiqueta de diseñador, sin pretensiones, solo una mujer que había conducido 4 horas desde Charlotte, Carolina del Norte, donde aparentemente había estado viviendo sola con 2 niños menores de 8 años durante los últimos meses porque no tenía otro lugar donde llevar lo que llevaba. Roy llamó desde el vestíbulo a las 9:58. La señora Calewa está aquí, señor Colby. Que suba, dije. Entró en mi oficina, me estrechó la mano con firmeza y se sentó frente a mí sin esperar a ser invitada. Eso lo respeté. Seré directa, dijo, dejando el bolso de lona en la silla junto a ella. Reed me dijo hace 8 meses que iba a tomar un contrato de consultoría en Nueva York. A largo plazo, dijo que los niños y yo deberíamos quedarnos en Charlotte hasta que él se instalara. Le creí. Su mandíbula se tensó. Dejó de pagar la hipoteca hace 3 meses. Me enteré por el banco. Lo siento, dije, y lo sentí. Ella asintió una vez, reconociéndolo sin detenerse en ello. Luego metió la mano en el bolso de lona y sacó una pequeña unidad flash. La dejó sobre el escritorio entre nosotros. Revisé su oficina en casa después de que me llamó el banco. Tenía un portátil que creía haber bloqueado. Usó el cumpleaños de nuestra hija mayor como contraseña. Una breve exhalación de humor. Dentro había una carpeta compartida. 14 meses de correspondencia entre él y Porche. Documentos de planificación. Proyecciones financieras. Cronogramas. Empujó la unidad una pulgada más cerca de mí. No huían juntos por impulso. Esto era una estrategia de salida coordinada. 18 meses de planificación. Tenían una fecha objetivo. Miré la unidad por un momento. Luego la tomé. Hay más, añadió Nicky. Uno de los documentos es una proyección presupuestaria para la propiedad de Sedona. La contribución de Reed se suponía que provendría de los fondos que desvió de su garantía comercial. Lo tenía todo planeado. Sus $800,000 eran su fondo para el pago inicial. La sala estaba en silencio. Le di la vuelta a la unidad en mis dedos una vez, luego la dejé y la miré directamente. Nicky, necesito que entiendas que esta unidad debe pasar por mi abogado antes que cualquier otra cosa. Douglas Farr, quiero manejarlo correctamente para que sea admisible. Lo sé, dijo ella. Ya hablé con una abogada de derecho de familia en Charlotte. Me dijo lo mismo. Hizo una pausa. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí porque mis hijos necesitan que su padre rinda cuentas y no puedo hacerlo sola. Llamé a Douglas a la oficina. Revisó la unidad durante 20 minutos mientras Nicky y yo hablábamos. Cuando regresó, su expresión era del tipo particular de control que los abogados tienen cuando están genuinamente impresionados. Esto es exhaustivo, dijo, dejando la unidad sobre el escritorio. La proyección presupuestaria por sí sola establece fraude financiero premeditado, combinado con la auditoría forense que ya tenemos. Esto cierra el caso de la desviación de activos. Después de que Nicky se fue, la asistente legal de Douglas ya estaba programando su declaración formal. Me senté en mi escritorio por un largo momento. Luego mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número que ahora reconocía como el de Reed Calewa. Ray, sé que esto se ve mal. ¿Podemos hablar? De hombre a hombre, creo que hay una manera de superar esto que no tiene por qué volverse fea. Lo leí 2 veces. Luego respondí una línea. El nombre de mi abogado es Douglas Farr. Su número está en su teléfono. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Reed Calewa quería una conversación. Lo que iba a obtener era una declaración. La diferencia entre esas dos cosas era la diferencia entre un hombre que pensaba que aún podía negociar y un hombre a punto de descubrir que la ventana de negociación se había cerrado hacía 8 meses. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Connor estaba en su escritorio en algún lugar de Midtown, calculando números que no tenían nada que ver con todo esto. Roy estaba abajo, firme como una pared. Douglas ya estaba redactando. Víctor Aldine vendría mañana por la mañana con documentación que su propia hija no podría refutar.
Todo estaba en movimiento. Todo estaba donde tenía que estar. El artículo salió un martes por la mañana. Lo encontré a las 6 de la mañana cuando Douglas me envió un enlace con una sola palabra: predecible. El titular decía: Ejecutiva de Relaciones Públicas de Manhattan habla. Mi esposo controlaba todo. La pieza tenía 400 palabras en una publicación de estilo de vida con una considerable audiencia en línea. Porsche estaba fotografiada, con una expresión serena y ligeramente herida, sentada en lo que parecía ser una suite de hotel. El artículo describía un matrimonio caracterizado por la distancia emocional, la dominación financiera y un esposo que respondió a su intento de encontrar la felicidad militarizando sus bienes compartidos. No había mención de Maui, ni de Reed Kalewa, ni de los 8 meses de engaño documentado que precedieron al mensaje de texto que envió a medianoche. Lo leí una vez, dejé mi teléfono, preparé un espresso y luego llamé a Douglas. ¿Cómo quieres manejarlo?, preguntó. 2 cosas, dije. Primero, envía al editor de la publicación el resumen del acuerdo prenupcial y el resumen de la auditoría forense. No todo, solo lo suficiente para que entiendan la responsabilidad de la historia que están alojando actualmente. Hice una pausa. Segundo, quiero que se publique el archivo de audio. El de la cuenta en la nube. Douglas se quedó en silencio por un momento. Habíamos discutido el archivo de audio antes. Era una grabación del propio dispositivo de Porsche. Una conversación con Reed capturada hace 14 meses a través de una aplicación cuyos permisos de micrófono ella nunca había revisado. En ella, su voz era clara y sin prisas. Todavía no estoy lista para renunciar al dinero. Una vez que el acuerdo de Sedona se cierre, entonces nos movemos. Ese archivo se hace público y esta historia muere en 12 horas, dijo Douglas. Ese es el punto, respondí. Al mediodía, la publicación había eliminado discretamente el artículo de su sitio web. A las 2 de la tarde, Douglas había emitido un comunicado de un párrafo. Sin citas, sin drama. Adjuntando la cláusula de infidelidad prenupcial y señalando que se había proporcionado documentación completa de los hechos relevantes a los abogados de ambas partes. El silencio que siguió fue su propia declaración. Esa misma tarde, la noticia corrió por la red de distribución farmacéutica. El mundo profesional específico que Porsche había habitado durante una década, que el gravamen del IRS y las sentencias civiles de Reed Kalewa habían sido presentados como parte del registro de descubrimiento en los procedimientos de divorcio. Su nombre, su deuda, su historial, todo ahora en registro público. 2 contactos de la industria me llamaron esa tarde para preguntar cuidadosamente si ciertos acuerdos pendientes con la firma de Kalewa debían ser revisados. Les dije que hablaran con sus propios abogados. Para el jueves, los contratos de consultoría de Reed Kalewa en el mercado del Atlántico Medio se habían silenciado. 2 clientes habían puesto las renovaciones de contratos en espera, dependiendo del resultado de los procedimientos. Un tercero había rescindido por completo. Porsche llamó a Connor esa noche. Él respondió, lo que me sorprendió cuando me lo contó más tarde. Aparentemente, ella quería que él sirviera de intermediario para llevarme un mensaje de que quería hablar en privado fuera de los abogados. La respuesta de Connor, tal como me la relató a la mañana siguiente, fue breve. Mamá, encontré el portátil. Sé cuándo empezó. No hay nada de qué hablar. Había terminado la llamada antes de que ella pudiera responder. No hice comentarios al respecto cuando me lo dijo. Simplemente asentí. Víctor Aldine llegó a mi oficina ese jueves por la mañana llevando un maletín de cuero que le había visto llevar fotografías de sus años como fiscal. Se sentó frente a mí, dejó el maletín sobre la mesa y lo abrió con la precisión deliberada de un hombre que había pasado décadas haciendo que cada movimiento contara en un tribunal. Dentro había 3 cosas. Un diario manuscrito con entradas fechadas que se remontaban a 22 meses. Una transcripción de una conversación que había escuchado entre Porsche y Reed en una cena familiar 11 meses antes, documentada la misma noche y firmada por Víctor como un relato presencial. Y una carta que Porsche le había escrito 4 meses antes pidiéndole que le explicara cómo transferir activos a un fideicomiso personal sin activar los requisitos de divulgación matrimonial. Él había guardado la carta. Lo había guardado todo. No sabía lo que estaba viendo en ese momento, dijo en voz baja. Creí que estaba estresada.
Me dije a mí mismo que era un periodo difícil en el matrimonio. Me miró fijamente. Me equivoqué al decirme eso. Miré el maletín por un largo momento. Luego miré a Víctor Aldine, de 68 años, un hombre que había pasado su carrera procesando a personas que creían poder construir mentiras que se sostenían. Gracias, Víctor, dije. Cerró el maletín y lo empujó por la mesa hacia mí. Gana esto, Raymond, dijo. Por lo que vale, lamento todo. Lo acepté sin comentarios. A veces, la respuesta más digna a una disculpa es simplemente recibirla. La audiencia estaba programada para las 9 de la mañana un martes a fines de abril. Douglas había pasado 2 semanas preparando la presentación. División de activos, disposiciones de custodia para el niño que esperábamos a través de un acuerdo de subrogación que Porsche había acordado 18 meses antes y aparentemente había olvidado que era legalmente vinculante. Invocación completa de la cláusula de infidelidad prenupcial y una acción civil separada contra Reed Callaway por tergiversación fraudulenta en un acuerdo comercial garantizado. Llegué al juzgado a las 8:30. Traje oscuro, sin corbata. Douglas me encontró en el vestíbulo con su maletín y la calma particular de un hombre que ha hecho esto suficientes veces para saber cuando un caso ya está decidido. Porsche llegó 9 minutos después con su abogada, una mujer de rostro afilado llamada Diane Holt, que tenía reputación de negociación agresiva. Porsche llevaba un blazer de carbón y mantuvo la vista al frente mientras cruzaba el vestíbulo. No me miró. Noté que Víctor Aldine llegó 2 minutos después de Porsche. Pasó junto a su hija sin detenerse. Ella se volvió y pronunció su nombre una vez en voz baja. Él no ralentizó su paso. Vino a pararse junto a Douglas y a mí y dejó su maletín en el banco junto a nosotros. Listo, dije en voz baja. He estado listo durante 30 años, respondió. La sala del tribunal era pequeña y deliberadamente poco glamorosa. Luz fluorescente, paneles de madera clara, el tenue olor a papel viejo. La jueza Patricia Arenae presidía. Tenía fama de leer a fondo los expedientes de los casos y no tolerar la pérdida de tiempo. Douglas había solicitado específicamente su asignación. El proceso comenzó con Diane Holt presentando una moción para excluir la grabación de audio de la cuenta en la nube de Porsche, argumentando que se había obtenido sin consentimiento. Douglas replicó con el acuerdo de uso compartido de dispositivos firmado cuando configuramos la red doméstica 4 años antes, un documento que establecía el acceso compartido a la cuenta en todos los dispositivos vinculados. La jueza Arenae lo revisó durante 90 segundos y denegó la moción de exclusión sin comentarios. El archivo de audio fue admitido. La segunda moción de Diane Holt fue impugnar la cláusula de infidelidad prenupcial por motivos de coacción. Douglas presentó la declaración jurada de Víctor Aldine, redactada en el lenguaje formal y preciso de un fiscal federal, atestiguando que había revisado el acuerdo prenupcial de forma independiente antes de que su hija lo firmara. La había asesorado sobre sus términos en su totalidad y había sido testigo de su firma voluntariamente. Además, atestiguó que 11 meses antes de la ceremonia de Maui, había observado y documentado una conversación privada entre Porsche y Reed Callaway en una cena familiar que indicaba premeditación. Diane Holt objetó. La jueza Arenae denegó la objeción. Víctor fue llamado a testificar. Caminó hacia el estrado con el paso mesurado de un hombre que había pasado décadas en salas exactamente como esa. Respondió a cada pregunta con el mismo tono tranquilo y preciso. Cuando Diane Holt lo presionó sobre por qué había elegido testificar contra su propia hija, él la miró con una especie de firmeza que no proviene del ensayo. Porque la verdad no cambia según a quien le sea inconveniente, dijo. Mi hija tomó decisiones. Esas decisiones tienen consecuencias. No voy a interponerme en el camino de esas consecuencias. La sala del tribunal quedó muy silenciosa después de eso. A las 11:45, la jueza Arenae había dictaminado la invocación completa de la cláusula de infidelidad prenupcial. La reclamación de Porsche sobre los bienes de propiedad conjunta fue anulada. El acuerdo de subrogación permaneció legalmente vinculante bajo el consentimiento previo de ambas partes. La acción civil contra Reed Callaway fue remitida a la división correspondiente con la nota del tribunal de que la evidencia de tergiversación fraudulenta era sustancial. Porsche se sentó inmóvil mientras Diane Holt recogía papeles. En un momento, se volvió y miró a su padre. Él ya estaba de pie,
cerrando su maletín. Él no le devolvió la mirada. Connor estaba esperando en el pasillo cuando Douglas y yo salimos. Le estrechó la mano a Douglas, luego se volvió hacia mí. No dijo nada de inmediato. Puso su mano en mi hombro por un momento, solo eso, y luego la bajó. ¿Almuerzo?, dijo. Sí, respondí, en algún lugar tranquilo. Salimos del juzgado a una tarde gris de abril. Reed Calewa no había aparecido. Su abogado había presentado una notificación de representación separada esa mañana, lo que Douglas había anticipado. El caso civil contra él seguiría su propio cronograma. El gravamen del IRS, las sentencias civiles, la declaración de Nikki, la unidad Flash. Todo estaba presentado, todo documentado, todo avanzando a través de la maquinaria de las consecuencias. Había tomado prestado mi nombre, mi dinero y mi confianza. Ahora tenía a mi abogado. 3 meses después, estaba sentado en los asientos de la tercera base en el Yankee Stadium con Connor cuando mi teléfono vibró. Lo silencié sin mirarlo y observé al lanzador prepararse. Habíamos ido a 3 partidos juntos cuando Connor era niño. Nunca suficientes, siempre algo se interponía. Trabajo, viajes, la maquinaria general de construir una empresa. Me había dicho a mí mismo que habría tiempo después. Nunca hay tanto después como crees. Connor tenía un hot dog en una mano y su programa doblado en la otra, de la misma manera que lo sostenía a los 12 años. Algunas cosas no cambian, y esa continuidad particular valía más para mí de lo que podría haber expresado con palabras. Volvió a llamar, dijo, con los ojos en el campo, no acusatorio, solo informando. Lo sé, dije. No tienes que responder. Se quedó en silencio por un momento. Respondí esta vez el jueves pasado. Una pausa. Lloró. Dijo que cometió un error catastrófico. Dijo que Reed había resultado ser exactamente lo que siempre me dijiste que tuviera cuidado en los negocios. Un hombre que pide credibilidad prestada y no entrega nada. Exhaló. Preguntó si había alguna posibilidad. Observé el lanzamiento. Strike 2. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que necesitaba tiempo, dijo Connor. Le dije que aún no lo sabía. Volteó el programa en sus manos. ¿Está mal? No, dije. Eso es honesto. Él asintió. Observamos el siguiente lanzamiento en silencio. La fecha de parto de la subrogada estaba a 11 semanas. Douglas había finalizado el marco legal de custodia la semana anterior. Limpio, completo, incontestable. Lo que sea que hubiera pasado, ese futuro estaba asegurado. La situación de Reed Calewa había continuado su trayectoria descendente sin ningún esfuerzo adicional de mi parte. La sentencia civil había avanzado. El IRS había formalizado su gravamen en procedimientos de cobro activos. Nikki había solicitado el divorcio en Carolina del Norte y el Tribunal de Familia de allí había emitido una orden de manutención de emergencia que afectaba lo que quedaba de sus activos líquidos. 2 de sus antiguos clientes de Mid-Atlantic se habían unido a la acción civil como CEO demandantes. La propiedad de Sedona nunca se había cerrado. El prestamista hipotecario había retirado la preaprobación cuando apareció la bandera del IRS durante la revisión del título. Había llevado a cabo una operación muy elaborada y terminó sin nada, ni siquiera una casa. Porsche se había mudado a un apartamento en Brooklyn. Su empresa de relaciones públicas había rescindido su contrato la semana después de que el archivo de audio se convirtiera en parte del registro judicial público. Ella estaba, según todos los informes, reconstruyendo desde una base mucho más pequeña de lo que había esperado. Esa no era mi preocupación. No tenía interés en aumentar sus dificultades ni en disminuirlas. Ella había tomado sus decisiones. Yo también. Víctor Aldine me llamó un domingo por la mañana 3 semanas después de la audiencia. Me preguntó cómo estaba. Le dije honestamente que estaba bien y mejorando. Él dijo lo mismo. Hablamos durante 11 minutos sobre nada en particular. Posiciones de béisbol, un nuevo restaurante cerca de su apartamento, un libro que había estado leyendo. Fue la conversación más ordinaria que jamás había tenido con un hombre. Antes de colgar, dijo, hiciste lo correcto, Raymond.
Cada paso. Le di las gracias y lo sentí. Roy se jubiló a finales de ese mes. 40 años de estar entre vestíbulos y las personas que vivían encima. Su último día cayó en viernes. Bajé al vestíbulo personalmente, le estreché la mano y le di un sobre. Dentro había una carta y un cheque lo suficientemente generoso como para que no tuviera que pensar en trabajar de nuevo si así lo decidía. Lo miró por un largo momento. Luego lo dobló cuidadosamente y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Siempre fue uno de los buenos, señor Colby, dijo. Usted también, Roy, le dije. Asintió una vez, se puso el sombrero y salió por la puerta principal del edificio por última vez. Lo vi irse, luego me di la vuelta y tomé el ascensor de vuelta arriba. En el estadio, la séptima entrada llegó y se fue. Connor compró 2 refrescos más y me dio uno sin preguntar si lo quería, lo cual es un tipo particular de atención que no se anuncia. El partido estaba reñido. La multitud era ruidosa. La luz de la tarde caía sobre el campo en largas y cálidas líneas. Me recosté en mi asiento y dejé que el ruido me envolviera. El acuerdo prenupcial había salvado los bienes. La documentación había ganado el caso. Pero lo que realmente me había ayudado a superar los últimos meses, aquello a lo que siempre volvía cuando las noches eran largas y el apartamento se sentía demasiado silencioso, era más simple que todo eso. Era saber exactamente quién era cuando importaba. Sin pretensiones, sin derrumbe, solo un hombre que construía las cosas con cuidado y no se alejaba de lo que había construido.